buenas tardes amigos. Bueno, un viernes más, posterior al mensaje de la Nación y a las propuestas de reforma constitucional que se están planteando. Esperemos que estas surtan efecto y se aplique pues lo que establece en la ley, o bien por lo que está establecido en el artículo 206 de la Constitución, o bien lo que está establecido en la ley 26.300. Bueno, de todo lo que es el discurso de presidencial, se puede llamar la atención de que nunca se habla de la familia, poco se habla de los derechos del niño y de las personas con discapacidad, y sobre el tema de la mujer solo se tocó el tema del feminicidio, pero se ha dejado postergado y de lado muchos de los temas que ahorita menciono, y es también un problema histórico en nuestro país, cosa que digamos también es un problema de la realidad latinoamericana. El día de hoy tenemos a Ernesto Rosales, quien es abogado y especialista en temas de personas con discapacidad. Además es un activista constante en temas de defensa de los niños, personas con discapacidad y la mujer. ¿Cómo estás, Ernesto? Tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Muchas gracias, Víctor Hugo, por la invitación. Mi saludo más cordial para todos los oyentes, los que nos siguen por internet. Y muy contento por la invitación. Como bien mencionas, el mensaje presidencial ha sido el tema de la semana, lo que muchos de los peruanos esperaban. Y lamentablemente encontramos que hay algunos temas que han quedado totalmente relegados de la agenda de este gobierno. Eso nos llama profundamente la atención, nos preocupa muchísimo, y estamos aquí para comentar eso y también otros temas que trabajamos desde la asociación, que venimos nosotros conformando desde hace ya 1 año y medio. Primero, Ernesto, explícanos un poco cómo está el contexto ahorita en cuanto a la defensa. Bueno, yo sé que hay leyes, tenemos los ministerios, el CONADI, si no me equivoco, que es el consejo, una entidad que incluso yo tuve la oportunidad de ver hace poco, una asesoría muy debilitada presupuestalmente y en cuanto a logística, infraestructura, en todo, ¿no? Entonces, explícanos cómo es la realidad en la actualidad, tanto en gestión pública como legal, ¿no? Bueno, el tema de la discapacidad en el Perú está relegada desde hace ya algún tiempo. El CONADIS tiene muchas deficiencias organizacionales y también de acción. Nosotros en la asociación hemos identificado 2 problemáticas importantes. La primera es la educación inclusiva, que corresponde a todo el ámbito de acceso a la educación por parte de las personas con discapacidad, y la otra es el acceso al empleo. Entonces, en cuanto al tema de la discapacidad, el gobierno necesita trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad, necesariamente, para poder impulsar esos 2 temas importantes. Y el CONADIS, que es el ente rector, el que dirige la política de discapacidad a nivel nacional, debiera estar frecuentemente fiscalizando y velando porque las leyes se cumplan, se ejecuten de manera efectiva. Porque hay bastantes normas que regulan esos 2 temas, pero lamentablemente en muchos casos no se aplican o simplemente no hay voluntad política para llevarlas a cabo. Sí, efectivamente, ese problema de la voluntad política, más allá del aspecto legal, ¿no?, que siempre preocupa en todo lo que es, en general, en todo lo que es la protección de derechos, porque realmente yo he podido observar que hay ordenanzas municipales, hay ordenanzas regionales, hay leyes, reglamentos respecto, incluso hay un reglamento de infracciones en contra, ¿no?, a favor de las personas con discapacidad y temas de todo lo que es discriminación. Tenemos una normativa bastante avanzada, pero acá es un problema de gestión y de voluntad política, ¿no? De que, por ejemplo, desde tiempos de Fujimori no se haya dado, digamos, la potencia necesaria o repotenciación necesaria a esta entidad, ¿no? Entonces, y explícanos, Ernesto, tú hace un momento me mencionabas que tu asociación está proponiendo un proyecto de ley. ¿En qué consiste? ¿Cuál es tu misión? Por ejemplo, me hablabas del tema de concebido con discapacidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, no está ni siquiera en el Código Civil, ¿no? O sea, también sería, ¿cómo lo estás abordando ese tema? Si nosotros lo que estamos proponiendo es un proyecto de ley que reforme el Código Penal para que se pueda dar atención a los casos en los cuales una madre gestante tiene un concebido con discapacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Y voy a pasar a explicar un poco el proyecto que nosotros hemos trabajado en la asociación. El Código Penal señala el delito de aborto común, que es el autoaborto. Entonces, este delito sanciona el aborto con hasta 2 años de pena privativa de libertad, ¿no? Pero ¿qué pasa con un artículo siguiente, que es el 120, que habla sobre el aborto eugenésico? El aborto eugenésico es aquel que ocurre en los casos en los cuales el concebido tiene una discapacidad y el código lo menciona como una malformación o una tara física o mental. Pero actualmente ya sabemos que eso es una discapacidad, lo que ocurre es que nuestro código es de los años 80. Entonces, en ese caso, el aborto está sancionado con tan solo 3 meses de pena privativa de libertad. Es decir, hay una valoración distinta de la vida. La vida sin discapacidad
cuando se cometiera un aborto, estaría penado con hasta 2 años. Pero cuando estamos hablando de una vida con discapacidad, vemos que nuestro código simplemente lo regula con 3 meses de pena privativa de libertad. El proyecto lo que busca es equiparar ambas penas, que el delito de aborto genésico tenga una sanción idéntica al delito del aborto común. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que esto es una discriminación y un grave atentado al derecho a la vida de las personas con discapacidad, incluso desde el vientre materno. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Para poner un poco en contexto este tema. En los países mal llamados, creo yo, de primer mundo, donde ya el aborto es legal y el aborto libre es legal, incluso asistido por el Estado, a través de una política pública, donde se subvenciona el aborto por simple disposición, digamos, de la mujer. En estos casos, y tenemos el caso emblemático de Islandia, donde la población de personas con síndrome de Down se ha reducido a una cifra mínima que ya se considera como una cifra cero. Es decir, ya no nacen personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque cuando una madre gestante sabe que tiene un concebido con discapacidad, lo que ocurre es que normalmente recurre a un aborto, incluso asistido por el Estado. Y esto es algo que se ha normalizado en la sociedad. Entonces, este tipo de aborto libre desprotege a las personas con discapacidad desde el vientre materno. Y nuestro Código Penal comete una discriminación al sancionarlo con una pena privativa de libertad menor. Claro, porque al fin y al cabo va a prescribir, pues, ¿no? Porque tú sabes que la máxima pena, si ya eres de 3 meses, ¿no? Mencionas, sí. Simplemente en la investigación fiscal ya prescribió, ¿no? Y es un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, y como tú dices, sería desvalorar la vida de una persona que tenga discapacidad. No necesariamente puede ser síndrome de Down, de repente no tiene manos o pies, ¿no? Entonces, tener que recurrir a estos instrumentos legales para poder, digamos, de alguna manera desproteger y realizar una discriminación negativa respecto a seres humanos, contradice lo que está establecido en nuestro Código Civil y en el Código del Niño y Adolescente respecto a la forma de cómo protege, y la Constitución, ¿no? De cómo se protege la vida desde el que es concebido, pero no hace diferenciación en que si eres discapaz, o sea, tienes capacidad o no tienes capacidad, ¿no? Ahora, Ernesto, es muy interesante el proyecto. ¿Y cómo va eso de la recolección de firmas? Bueno, nosotros lo que planteamos es que esto pueda llevarse a cabo a través de lo que se llama una iniciativa legislativa ciudadana. Entonces, nosotros hemos presentado el proyecto a la OMPE y después de ya un largo proceso, la OMPE nos ha dado ya unos planillones para iniciar con la recolección de firmas. Ahora, nosotros estamos presentando oficialmente el proyecto a fin de mes. Vamos a hacer una presentación, vamos a invitar a los colectivos que defienden la vida, la familia, también a los colectivos de personas con discapacidad, que es importantísimo, y vamos a presentar el proyecto como una iniciativa que busca que la ciudadanía tome conciencia de lo importante que es la defensa de la vida desde el vientre materno y tome conciencia de que existen personas con discapacidad en nuestra sociedad y que sus derechos tienen que ser resguardados en iguales condiciones que las personas que no tienen una discapacidad. Entonces, nosotros iniciamos con esta presentación a fin de mes, fines de agosto, y ya empalmamos inmediatamente con el proceso de recolección de firmas. Entonces es un trabajo de largo aliento, pero nosotros creemos que es más importante llevar un mensaje a la ciudadanía, por eso queremos que esto sea una iniciativa legislativa ciudadana, que la ciudadanía esté informada de la problemática y que nazca de ellos llevar esto ante el Congreso, porque una vez que tengamos las firmas, esto es ingresado al Congreso y puede ser ya trabajado, discutido en el Pleno. Sí, eso, bueno, interesante. Y bueno, explícanos también, tú me mencionabas que tienes una asociación, te veo también en algunos medios de prensa que sales a exponer tus ideas. Realmente me preocupa que el Estado y la sociedad en general le dé la espalda siempre al discapacitado, ¿no? Desde el momento de que hacen una vereda, que es, digamos, lo más simple. Nosotros que somos de la región Junín, tú te vas en las calles de Huancayo, Tarma, Chanchamayo, y eso, no existe prácticamente un trato igual para los ciudadanos. Y mismo Lima, podemos sacar nomás saliendo de aquí en el centro de Lima, ver que ni siquiera se hacen las veredas como deben de ser. No existen los centros comerciales, ni en centros universitarios siquiera, las rampas que son tan demandadas para... Y eso, estamos hablando de una discapacidad en cuanto a la motriz, ¿no? Ahora, los tratos respecto a los colegios, por ejemplo, los chicos que tienen síndrome de Down, otro tipo de discapacidades en general. ¿Por qué tú crees, a manera de conclusión, antes que nos expliques todo lo que ve tu asociación, que se da esta discriminación? Si ya la ley establece que todos somos iguales ante la ley, ¿por qué es un tema cultural, social, ignorancia? ¿Cuáles son los factores que tú has podido observar?
Bueno, sí, efectivamente, como bien comentas, incluso ahora que he estado de paso por Huancayo, con miembros de la asociación, que de hecho nos ayudan en la asociación, la doctora Ángela Aliaga, que es una abogada especialista en Derecho Penal, y el médico David Franco. Entonces, hemos estado también por Huancayo, de paso también viendo temas de la asociación, y he podido identificar que incluso la plaza principal de Huancayo, que ha sido recientemente remodelada, se ha hecho sin ninguna conciencia o interés de crear medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad. Y en este caso las personas con discapacidad física, por ejemplo, ¿no? que son usuarios de sillas de ruedas. No hay accesos, no hay medidas, no están adecuados. El mismo piso que se le ha puesto es súper incómodo para el desplazamiento normal de una persona en silla de ruedas. Y quienes tendrían que estar encargados de velar por esto en el ámbito municipal son las OMAPETs. La OMAPET, claro, que es la entidad responsable de la municipalidad de Huancayo, el gobierno provincial. Entonces, no hay una buena aplicación, porque las normas las tenemos, pero no hay una buena aplicación de la normativa a la realidad. Faltan mecanismos de enforcement, que se llama, ¿no? Entonces, porque la discapacidad se mueve en todos los niveles, el gobierno central, a través del CONADIS, los gobiernos regionales, a través de la OREDIS, que es otra oficina que debe ver la política de discapacidad, y los gobiernos locales a través de la OMAPET. Entonces, en esos tres niveles de gobierno no hay una buena planificación, una buena ejecución de lo que pueden ser las leyes que rigen los temas de discapacidad, porque normativa hay. Tenemos normas incluso internacionales, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Es el Tratado Internacional de Derechos Humanos que fue ratificado por primera vez por el Estado peruano. Y luego tenemos la Ley General de Personas con Discapacidad. Entonces, normativa para abordar todos los temas existe, pero no hay o voluntad política o no hay una actuación correcta por parte de las entidades del Estado que debieran de abocarse a estos temas. Bien, bien, Ernesto. Y bueno, explícanos qué hace tu asociación, desde cuándo están, cuál es su labor en la sociedad, ¿no? Sí, nosotros trabajamos ya desde hace 1 año y medio y bueno, recientemente estamos ya conformando la asociación a nivel ya legal, estamos inscribiendo la asociación, estamos dando personería jurídica y vemos los temas de personas con discapacidad, pero siempre con los enfoques de vida y familia. Entonces nos interesa mucho llevar el mensaje de lo importante que es la defensa de la vida en la sociedad y rescatar a la familia como núcleo de la sociedad también. Porque así como deben haber políticas que incidan directamente en las personas con discapacidad, tenemos que entender que la discapacidad involucra también al ámbito familiar siempre. Cuando una persona tiene una discapacidad dentro de la familia, está involucrado siempre el ámbito familiar. Entonces, tanto los padres, los hermanos, siempre se involucran con la temática. Entonces, a nivel también de políticas públicas, debieran generarse acciones para fortalecer a las familias como núcleo de la sociedad. ¿Qué hace la asociación? Nosotros trabajamos, por ejemplo, generando este tipo de proyectos de ley que puedan tener incidencia directa en nuestros temas y generamos eventos también informativos. Entonces está la parte de formación, trabajamos por ejemplo con grupos de jóvenes a los cuales les llevamos el mensaje de la vida y la familia y trabajamos en la parte de ejecución, donde planteamos proyectos. Hemos tenido hace poco una reunión de activistas donde hemos convocado a un grupo importante de activistas, más o menos han asistido unas 30 o 40 personas, todos involucrados con nuestros temas. Entonces, y ahora lo que queremos es que llegue también a los jóvenes, llegar un poco más a los jóvenes con estos temas de la vida, la familia y la discapacidad. Entonces la asociación a lo que se dedica es a promover nuestros temas, a la defensa de los derechos y a involucrar a la juventud con esta temática que cada vez es más importante, porque yo he identificado, por ejemplo, que la sociedad demanda estos temas a los políticos. Tenemos 2 movilizaciones importantes en el país. Una es Marcha por la Vida, ¿no?, que se hace una vez al año, y la otra ha sido la movilización de Con mis hijos no te metas. Entonces, hay por parte de la ciudadanía un interés de que los políticos puedan abordar estos temas de forma clara, contundente, e incluso ahora, en la campaña electoral, gran parte de la ciudadanía espera que sus políticos se pronuncien por estos temas antes de emitir su voto. Entonces, la asociación va a también dar seguimiento a los planes de gobierno y al discurso que los candidatos ahora en campaña puedan darle a la sociedad para también hacer una recomendación, ¿no?, para ver quiénes son los que tienen mayor compromiso con nuestra temática y bueno, podamos nosotros también invitar a la población a que puedan respaldar y tomar una buena decisión.
Y Ernesto, yo en verdad te felicito por el labor que vienes realizando, y es difícil justo en un campo, digamos, donde ni siquiera ves de la empresa privada pone interés, ¿no? Ni menos los políticos, porque para muchos no implica votos, no hay un nicho electoral amplio, y también desde el punto de vista ejecutivo, por parte de los tres niveles de gobierno, como es la SOMAPES, el Ministerio de la Mujer, las personas con discapacidad, el CONADIS, y los gobiernos regionales, que prácticamente no existe estas oficinas. Imagínate, un gobierno regional no tiene competencia sobre ello. Sin embargo, siempre es bueno trabajar y persistir. Bueno, Ernesto, yo quiero agradecerte por tu tiempo, el tiempo realmente es corto, y bueno, tus últimas palabras a nuestros seguidores. Bueno, te agradezco mucho, Víctor Hugo, por la invitación. A todas las personas que nos siguen en las redes, quisiera invitarles a poder escribirnos al correo de la asociación, que es vidisperú@gmail.com, Vidis con V, que son las siglas de Vida, Familia y Discapacidad, que es la asociación que nosotros tenemos, que nos escriban, que puedan asistir a las reuniones que nosotros realizamos, y que estén siempre pendientes de las actividades para que puedan manejar mejor los temas de la vida y la familia, y puedan tener conciencia de cuál es la problemática de las personas con discapacidad en el Perú. Una vez que nosotros nos involucremos todos con el tema, seguramente podremos ver a un sector de la población, que es aproximadamente el 6% de la población, que son las personas con discapacidad, podemos ver que sus derechos sean satisfechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Bien, Ernesto, entonces esto será, bueno, es todo por hoy, muchas gracias, será tu próximo programa el día viernes.